Hola a todos, yo soy Nerea y yo soy G. y estamos aquí en el canal en un nuevo video en el que vamos a discutir un tema sobre libros con ustedes. Pero antes, ya saben, Lo típico, suscríbanse, activen la campanita. ¿Sabes qué? Creo que voy a grabar un clip para repetir esto en todos los videos. Ok, y síganos en todas las redes sociales, ya saben, Facebook, Twitter, Instagram y todo. y nada, comenzamos. ¡Dentro intro! El día de hoy queremos platicar con ustedes sobre qué prefieren, si la película O el libro. Muchas de las películas y varias series están basadas en personajes que nosotros conocemos primero dentro de los libros. Hace poco, por ejemplo, mi madre me comentó que la serie Lucifer está basada en personajes de Neil Gaiman. Yo no estaba enterada de eso porque Lucifer aparece como un personaje secundario dentro de Sandman. Y como Sandman no es mi favorito, no me linchen. Entonces, pues no lo tenía ubicado, pero resulta que sí, Lucifer es un personaje de DC Comics. Sandman es de DC Comics. Y después hicieron el spin-off, entonces sí tiene sus propios cómics, pero ya no son escritos por Neil Gaiman. Voy a buscar eso de... Bueno, aquí tienen... perdón, del otro lado. Aquí tienen una imagen, pero... no sé, no importa. El caso es, ¿qué es mejor, el libro o la película? Pues bueno, creo que este es un tema hasta cierto punto similar al que ya hablamos en el video de la digitalización. Creo que este ya va a ser mi espacio para los edits. Aquí está el video. Y pues bueno, porque cada cosa tiene sus ventajas y desventajas, de cierta manera. Por ejemplo, a mi parecer las películas son más inmersivas por ser contenido audiovisual, el poder ver y oír todo lo que está pasando en lo que leerías normalmente y nada más te imaginas. Aunque luego, por ejemplo, cuando lees el libro y luego ves la peli, como que te cambian el aspecto de algunas cosas que tú tenías en la cabeza, pero eso es lo de menos. Aunque también el formato de película, como tiene que adaptarse a ser máximo de 2 horas y media, porque si llegas a las 3 horas ya dejaste dormido a la mitad de la gente que está viendo la película, a menos que sea muy buena película. Y entonces recortan muchas cosas que hay en el libro. Algunas cosas que podrían considerarse detallitos, pero luego hay otras cosas que se notan más, que las sientes más cuando leíste el libro. Finalmente no debemos olvidar que cuando vemos un libro llevado a la pantalla es una adaptación. Y al ser una adaptación cambiamos de formato. Y como cambiamos de formato tenemos que hacer distintos recortes. Uno dice, bueno, pero vienen muchas descripciones. Por ejemplo, Tolkien, El Hobbit, El Señor de los Anillos. Vienen muchas descripciones muy acotadas de los escenarios, los personajes, etc. Y eso visualmente con un paneo por dónde estás o con ver al personaje ya lo tienes definido. Pero no es lo mismo. Aquí tengo un par de libros que a mí me gustan mucho y que han sido llevados al cine y son temas importantes para esto de la adaptación. Ahorita este no. Este no. Okay. Por eso lo dejé aparte. ¡Wow! No. Perdón. Los dos son de Neil Gaiman. Uno es Stardust y el otro es Coraline. Stardust fue adaptado al cine y es bien curioso porque Neil Gaiman siempre ha supervisado cuando son las adaptaciones, ya sea para cine o para televisión, de sus historias. Y creo que él tiene muy claro que es muy distinto leer a ver en la pantalla. ¿Por qué lo digo? En Stardust, por ejemplo, el personaje de Robert... Ay, se me fue el apellido. Últimamente estoy muy perdida con los nombres. Dímelo. Robert De Niro, eso. Es un capitán muy interesante que baila en tutú. Y su peso en la película es importante. En el libro les juro que es una página. Su personaje aparece durante una página y ya.
pero vieron el potencial con el actor y con lo que podían hacer y cómo estaban narrando la historia, y entonces, bueno, se vuelve un personaje un poco más importante. Coraline tiene mucho más de fondo, que es también muy interesante, porque por ejemplo, cuando se decide que se va a hacer la película y que va a ser en stop motion y todo lo que va a ocurrir, se incluyen personajes. ¿Por qué? Porque el vecino de Coraline no existe en el libro. ¿El de las ratas? No, el niño. El niño, sí. Ah, él no existe en el libro. De hecho, Coraline vive toda la aventura ella sola, pero se consideró al momento de hacer la adaptación que iba a ser un poco aburrido, sobre todo al principio, el que Coraline está sola todo el tiempo. Para el libro funciona muy bien, porque el que esté sola todo el tiempo es lo que da pie a que la otra madre la busque y quiera quedarse con ella. Pero en la película, imagínense ver a Coraline todo el tiempo ella sola, hubiera sido como muy extraño. Sí, lo hubiera sentido muy vacío, porque aparte como los escenarios de Coraline normalmente es bosque, bosque, fondo gris, bosque, bosque, como que sin el gato o el vecino quedaría muy... A ver cuando pasa algo, ¿verdad? Entonces ahí sí se estuvo pensando cómo llevar la historia a otro formato, que es algo que muchas veces no se piensa. ¿Qué ocurre con Harry Potter? Cuando están haciendo las películas, que es mientras siguen saliendo los libros, se decide sacar a ciertos personajes sin saber que esos personajes hacia el final de la historia iban a ser importantes. Entonces tuvieron que resolver ciertas situaciones de otra forma, porque como le quitaron el peso al personaje al desaparecerlo, y no podían aparecerlo de buenas a primeras porque son personajes que se introducen al inicio de la historia, tuvieron que adaptar para poder salvar la historia. Ok. Otra adaptación que a mí me gusta mucho cómo la trabajaron es La mecánica del corazón, de Matthias Mauser. Esta existe en película también animada. En realidad es un corto, son 30 minutos, pero la verdad es que condensa de una forma muy bonita esta historia, que es una historia de amor y desamor. Vale mucho la pena, si la consiguen, por favor, léanla. Pero la verdad es que consigue transmitir muy bien todos los sentimientos que te transmite el libro. Yo creo que los personajes están muy bien hechos y eso es lo que facilita que conectes con los personajes tanto en el libro como en la película. Ahora, las adaptaciones no son tan fáciles y lo hemos estado viviendo ahora con el universo Marvel. Sí, que condensan orígenes y... Pues sí, principalmente orígenes de algunos superhéroes y sus historias, que antes eran montones de cómics en películas de 2 horas, lo cual es bastante complicado porque normalmente los arcos argumentales de los cómics son bastante largos, tienen muchos cómics. Entonces condensarlo de una manera coherente a la pantalla es bastante complicado, porque aparte hay muchos continuarás, así que no puedes estar cortando cada vez la película para meter ese uy, ¿qué va a pasar? Aparte, Marvel creo que lo ha jugado muy bien porque está condensando también distintos universos. Eso nos pasó cuando estábamos viendo Ragnarok, ¿no? ¿Me explicabas? Sí, que mezclan, por ejemplo, ahí mezclan diferentes historias. Mezclan Planet Hulk, que va a ser World War Hulk, Planet Hulk, que es una historia en la que Hulk queda varado en otro planeta y tiene que volverse de gladiador para sobrevivir y hace su propia vida y shalala, shalala, shalala. Como que ahí era mitad de historia, porque en cierto punto la película sí quita muchos elementos de la segunda mitad de esa historia, junto con un World Thor, que es prácticamente la historia de Thor Ragnarok, pero como dije, lo mezclaron ahí, hicieron una fusión. Y entonces ahí te explicaban al mismo tiempo dónde demonios estaba Thor desde 2016, porque en 2015 apareció en Avengers 2. Y también qué había pasado con Hulk, que de repente nos lo desaparecieron en Civil War y quién sabe dónde estaban. Así que
mezclaron bien dos historias para explicar algo que había pasado en otra historia. Van conectando muy bien todas sus historias desde el inicio, lo tienen muy planeado. Demasiado. Por eso Marvel está haciendo la gran franquicia que es hoy en día, después de 10 años de planeación, algo que la DC no está logrando. No, para nada. Ahora, mucha gente dice, no, es que hay que ser puristas y entonces el libro, si no se respeta al 100%, no va a funcionar. Nosotros ya lo hemos comentado, ya tenemos el video de cómo entrenar a tu dragón. La película es una cosa totalmente distinta al libro. Cuando dicen basado en, nada más es, tomamos los nombres, punto. Sí, no sé nada parecido. Vayan a ver ese video cuando termine esto, pero vayan a ver. Pero funciona muy bien, ahí se ve que lo planearon muy bien y decidieron, bueno, esta va a ser una historia emotiva, vamos a meter estos elementos, vamos a quitar esto. Ahí se ve que está bien planeado. La verdad es que pasar textual, palabra por palabra, a un guión, está muy complicado. Entonces, yo creo que no hay que ser tan puristas. Sí, no. Me quedé pensando justo con cómo entrenar a tu dragón. De hecho, funcionan bastante bien como historias distintas, como si fueran universos paralelos, por así decirlo. Porque, como ya dijimos, son dos cosas totalmente distintas, pero ambas historias no son malas, son bastante buenas. Creo que debemos dejar de tratar de rasgarnos las vestiduras cuando las cosas no son exactamente como nosotros esperamos. Somos seres de costumbres y nos acostumbramos a una cosa y cuando vemos una variación como que no nos encanta. Eso ha pasado mucho a fechas recientes cuando hemos visto las reinterpretaciones o las readaptaciones de personajes con los que los niños de los 80s, 90s, aquí presente, crecimos y ahora están haciendo los cambios, ¿no? Por ejemplo, todo esto que ocurrió con Thundercats, cuando se anunció que justo este año iba a salir una nueva adaptación de Thundercats y entonces la gente empezó con ¿cómo van a hacer a León o así? Que ahora son unos personajes como más caricaturescos. Machine. Yo siempre con estos videos, con estos últimos videos he conectado mucho con lo que pienso con los videojuegos. Por ejemplo, ahorita lo que están haciendo todos los remakes y remasters de los juegos en Crash Bandicoot, Spyro, Resident Evil, que ya salió el remake, el Resident Evil 2 remake. Ya dije remake. Están retomando muchas cosas de los que fuimos creciendo en los 80s, 90s. Yo a veces creo que también es en parte porque ahora tenemos dinero y podemos consumirlo, como es el caso de los videojuegos. Pero también es un poco de nostalgia y de revivir las cosas. Si somos tan puristas que es, si no es el original, si no es lo que yo leí, si no es palabra por palabra lo que dijo el escritor, entonces no lo quiero ver. Creo que solitos nos estamos cerrando una puerta a una gran posibilidad. A mí me causa mucho ruido El Hobbit, por ejemplo, en su versión cinematográfica, porque El Hobbit es un libro muy pequeño y es un libro que fue pensado para niños. Y el que dijeran vamos a hacer 3 películas, yo dije, ¿de dónde van a sacar material para hacer 3 películas? Y lo lograron. Fue terrible, lo lograron. A mí me gustan mucho las películas del Hobbit, la verdad, pero estoy de acuerdo, así es como lo del chicle del video pasado, así de lo estiraron, pero a estos no se les rompió, a estos le cubrieron el chicle, así que lo lograron estirar. Así que, ¿ustedes qué opinan? ¿Prefieren la adaptación? ¿Prefieren el libro? ¿No les causa ningún ruido? ¿Prefieren no saber cuando una película que les gustó está basada en un libro? A veces sí ocurre. Yo soy muy fan de El Diablo Vista a la Moda y está basada en un libro. La neta, no consigan el libro. Están mejor los personajes en la película. Pero esa es mi opinión. Así que coméntenos, díganos y nos vemos en la próxima. Bye bye.